Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 62, versículo 5. Isaías 62, 5. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y nosotros tenemos el privilegio cada 24 horas de estar en la plenitud del Espíritu con el apetito para exponernos a este banquete. Y para que este banquete venga a ser metabolizado, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es estar asegurándonos de estar sin pecado inconfeso. Así que en unos instantes para checar que estamos en esa condición. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das de tomar decisiones para exponernos al mensaje divino. Te pedimos que lo que vayamos a observar de este mensaje venga a ser metabolizado para que tengamos la oportunidad de aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Su Majestad Jesucristo. Amén. Y en Isaías 62, 5, estamos en el 6 y en el 5 que nos dice, porque como el joven se desposa con una virgen, se harán contigo tus hijos. Como se regocija el esposo por la esposa, así se regocijará Dios por ti. Y esto, entonces, es el continuo privilegio de la dinámica, en donde nos lleva a nuestra página 64, aunque me encantaría volver a ver toda esta información, pero nos vamos a nuestra página 64, en donde estamos en el 6. Y en nuestra página 64, aquí estamos en el Isaías 62, 6. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas en todo el día y en toda la noche. Jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso. Y la comunicación tiene que ver porque estamos en un combate y las murallas están construidas desde el punto de vista divino para que funcionemos en medio del combate. Y es donde la logística, que es la ciencia militar para aprovisionar a un soldado para el combate, la logística está funcionando a través de la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada siendo aplicada. Pero podemos estar llenos de municiones y no estar disparando al enemigo, que es a una serie de situaciones y tentaciones. Las instituciones divinas son para la celebración, libre albedrío, matrimonio, familia y nación. Las instituciones divinas son para la celebración del continuo plan de Dios, el continuo plan de Dios para todos y cada uno de los miembros de la familia real. Y las murallas a las que se refiere, las murallas de Jerusalén se refieren a la palabra de Dios. Y podemos estar teniendo todas las piedras y todas las murallas, pero con las puertas abiertas.
y fuera de comunión. Las murallas de Jerusalén se refieren a la palabra de Dios que protege a cada habitante y a la nación de estar funcionando sin protección, o sea, fuera de comunión con Dios. Entre más ciudadanos nacen de nuevo y están inhalando y exhalando el punto de vista divino, más de las instituciones divinas van a estar funcionando. No debemos olvidarnos que estamos en medio de un conflicto angélico. Y las murallas son todas las diferentes normas y estándares comunicados por la palabra de Dios, inhalados para ser aplicados. Todas las diferentes normas y estándares para el continuo funcionamiento en medio del conflicto angélico, donde estamos, donde vivimos en continuo evento, el continuo evento de estar expuestos a todo tipo de ataques personales, individuales, ataques familiares, ataques locales, ataques nacionales. Como nación, un individuo es el producto de sus normas y estándares. Y las normas y estándares deben de estar almacenadas en el alma, en el marco de referencia, en el centro de memoria. Y un individuo es el producto de sus normas y estándares, las cuales son la expresión de sus almas. Y continuamente es fantástico estar exponiendo usted este concepto. Somos el alma, porque normalmente andamos buscando para la carrocería. Conciencia de que existimos. Y conciencia de que existimos es darnos cuenta de quiénes somos. Pero no quiénes somos para nosotros, ni quiénes somos para otros, sino quiénes somos para Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos el producto de nuestras normas y estándares, las cuales son la expresión de nuestras almas. Y por eso, entre más nos exponemos a la palabra de Dios y más inhalamos el punto de vista divino, más vamos a tener esas normas y estándares metabolizados para ser aplicados, porque el libre albedrío continúa y podemos tener toda la riqueza, pero estar tirados en un lodazal. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de una nación es el conjunto de individuos en un territorio y los individuos van a estar determinados por sus normas y estándares. Una nación entonces es el conjunto de individuos en un territorio. Y la cantidad de información que esos individuos posean en sus almas del punto de vista divino les permitirá ver y saborear el plan de Dios en sus vidas, en su vida privada, en su relación íntima con Dios. Recibimos vida de alma para tener la oportunidad de utilizar nuestro libre albedrío y buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, tuvimos la oportunidad de exponernos a el Evangelion, las buenas noticias. Buenas. Evangelion, noticias. ¿Cuáles son las noticias más extraordinarias en la historia del universo? Que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el día de hoy, miles llegan a este cosmos para tener la oportunidad de buscar a Dios. Y si buscan a Dios, van a responder a las buenas noticias, pero continúa la increíble dinámica para crecer espiritualmente.
Y existen fronteras, así como existen fronteras en una nación, existen fronteras en un individuo. Y las murallas de cada persona, las murallas por excelencia, es la palabra de Dios metabolizada. Entre más punto de vista divino tenemos metabolizado, más fuertes estarán nuestras murallas. Las cuales nos van a proteger durante 24 horas a aquellos que tengan los centinelas de la palabra de Dios. Pero va a haber momentos en que existe una situación de adversidad y ese es el momento en que utilizamos los solucionadores para citar nuestro pecado y regresar a estar funcionando con las murallas. Entonces, las murallas de los individuos en una nación es el punto de vista divino, metabolizado. Y los centinelas, ¿cuáles son los centinelas? Los centinelas es la palabra de Dios metabolizada. Y por eso es tan importante. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus estudiantes y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres en la muralla. Y cuando esta verdad está circulando alrededor de nuestras almas, entonces vamos a tener la defensa y la aplicación cuando se requiera el disparar a algún enemigo que se acerca, alguna situación, alguna tentación, alguna memoria. Hay que estar alerta. Y si ya fuimos tomados por el enemigo y estamos fuera de comunión, entonces de inmediato citamos nuestra independencia y regresamos al combate para estar funcionando con la muralla que tenemos. Y la muralla entonces es construida con el punto de vista divino. Y los centinelas es la palabra de Dios metabolizada, circulando alrededor del alma y sus centinelas se están moviendo. Y tenemos un número de horas en donde los centinelas se están moviendo, que es la palabra de Dios, siendo aplicada para que nuestras almas tengan defensa. Y haya la aplicación cuando se requiera el disparar a algún enemigo que se acerca y en esa forma y continuar funcionando en la plenitud del Espíritu. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, continúa el versículo, es una referencia a la oración. La oración que es el proseuchomai. Y el proseuchomai, vida social con Dios. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, que es el punto de vista divino que esté circulando en nuestro marco de referencia, en nuestro centro de memoria, en nuestro centro de normas y estándares. Eso es estar viviendo el máximo lujo. Y siempre que veo una situación de adversidad, pues estoy sirviendo los manjares y estamos hablando de adversidad y de lujo y de felicidad, pues me acuerdo de nuestro hermano Pablo en la prisión, con sus murallas, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante y compartiendo su felicidad. Y esto es lo que vamos a tener la oportunidad de aplicar a cada instante de nuestras vidas. Entre más orientación haya al plan de Dios, existe un plan perfecto. Las circunstancias no son más que interesantes, aunque a todos nos van a afectar. Y si andamos
funcionando fuera del programa, vamos a andar buscando la felicidad. Aquí no tenemos que buscar ninguna felicidad. La felicidad tiene que ver con estar en la plenitud del Espíritu. Y entre más punto de vista divino metabolizado tengamos, más felicidad podemos saborear. Y en esa forma podemos estar en máxima adversidad y en máxima felicidad en una vida social con Dios. Y esto obviamente requiere recursos divinos, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada. Recursos divinos, y cada uno de nosotros va a determinar cuánto de los recursos divinos vayamos a utilizar. Si vamos a comprar el tiempo, porque nos dice, liberen el tiempo y compren el tiempo con los recursos divinos. Si vamos a utilizar el punto de vista divino, tenemos que estar en la plenitud del Espíritu. Okay. Y si vamos a comprar el tiempo, no vamos a comprar con capital divino de la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tenemos metabolizada, más riqueza tenemos. Y para que esto sea saboreado, pues lo único que se requiere es estar con la luz prendida, o sea, la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y cuando no tenemos el apetito por la palabra de Dios, debemos asegurarnos de estar en la plenitud del Espíritu. Efesios 5:17. A consecuencia de esto, ¿y esto qué es? El hecho que debemos de comprar el tiempo con el capital divino de su palabra. El capital divino de su palabra. A consecuencia de esto, dejen de venir a ser ignorantes, sino entiendan completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el diseño del Señor, su majestad. Efesios 5:18. Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay abandono, o sea, un estilo de vida de autoabsorción. Yo y otra persona muy importante, yo, cuando estamos fuera de comunión. Continúen, Efesios 5:18, continúen estando llenos del Espíritu. Y sabemos que la única forma es a través de acudir al tribunal de la justicia de Dios y citar nuestro pecado y regresar a funcionar como clientes. Y en la medida que más clientes hay de Dios, y cliente es una persona que responde a la iniciación. Y la iniciación viene de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre no escatimó a su propio Hijo. Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios. Y Dios Espíritu Santo lo fortaleció para que cada miembro del género humano tenga la oportunidad de crecer espiritualmente. No importa su condición social, su condición geográfica, su cartera en el banco, es inconsecuente, o la falta de ella. Clientes. Y entre más clientes hay en el cosmos y en una nación, esa nación viene a ser una nación cliente, porque es el producto de los clientes en una nación, clientes de Dios. Y entonces entramos a esta categorización de la nación cliente. Pero orientamos el concepto del cliente. Una nación cliente es una entidad nacional bajo el patronato de Dios, que recibe la responsabilidad de la formación, preservación, comunicación y cumplimiento
del canon de la escritura. Y esto es a consecuencia de que está lleno de clientes en la plenitud del Espíritu y están inhalando y exhalando el punto de vista divino, respetando la ley, pagando sus impuestos, protegiendo sus fronteras, teniendo un ejército. Estamos en medio de un conflicto angélico, con un sistema policial, con una pena capital. Antes que Israel viniera a ser una nación, la función de preservar y custodiar la palabra de Dios tenía que ver solamente con la revelación, pues no había escritura, la revelación personal, no había escrituras. Pero desde que Israel vino a ser una nación, esta vino a tener parte en la autoría, en el ser autor, custodio y diseminador de la palabra escrita. Su punto 2, una custodia adicional le fue asignada a Israel en la formación del Nuevo Testamento, siendo que todos excepto 2 de los territorios eran judíos. Durante el tiempo de la formación del Nuevo Testamento, la nación cliente cambió de Judea al Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Y todo esto está registrado y hubo diferentes niveles de establecimiento determinados por los clientes de Dios en cada nación. Éxodo 19:4. Ustedes mismos han visto lo que hice a los egipcios y cómo los he llevado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí mismo. Y la diferencia era voluntad positiva y voluntad negativa. Éxodo 19:55. Ahora, pues, si escuchando ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propia posesión entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:6. Entonces, este de aquí arriba era Éxodo 19:5. Éxodo 19:6. Entonces ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y el reino de sacerdotes, un sacerdote es un individuo que se representa a sí mismo. Nosotros somos sacerdotes del Altísimo y una nación santa. Vino a ser Israel, estaba lleno de sus sacerdotes. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo, y santo es separado para Dios. Un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Deuteronomio 26:18. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Y todo esto tiene que ver con voluntad positiva, niveles de clientes, orientación al programa divino. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandatos, todos sus mandamientos.
Deuteronomio 26, 19. Y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que Él ha hecho para alabanza, renombre y honor, y que tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Y todo eso es histórico y es parte de la evidencia en lo que se refiere al pueblo judío. Hay dos categorías de naciones cliente para Dios en la historia humana. Las 5 naciones judías del Antiguo Testamento en su sacerdocio especializado. Las naciones gentiles durante la dispensación de la Eclesía, que es donde vivimos ahora. Iglesia significa reunión, es la dispensación de la reunión de los miembros de la familia real. Una vez que Cristo exclamó Tetelestai, todo está consumado, se sentó a la diestra de Dios Padre y se inicia la dispensación única de todos los tiempos en donde vivimos. Las naciones gentiles durante la dispensación de la Iglesia son un sacerdocio universal. Y la categoría de nación cliente gentil sigue exactamente el mismo patrón, el mismo modelo que Israel, con algunas muy dramáticas diferencias relacionadas al carácter único de esta dispensación, principalmente en la provisión de la vida espiritual, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. En el Antiguo Testamento, en un evento que era creído, y con eso nacían de nuevo. Pero en la omnisciencia de Dios estaba registrado que iba a suceder. Y el nombre nación sacerdote es usado para Israel porque ésta tenía un sacerdocio especializado. Y el término nación cliente es usado para cualquier nación cliente que lleva a cabo las mismas funciones dentro de la edad de la familia real. Una vez que Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre, no tiene familia y se inicia la familia real de Cristo. Nosotros somos familia real de Cristo, nada más. En la historia romana, un cliente era alguien dependiente en otra familia. En lugar de llamar a la nación cliente como nación sacerdote, los creyentes de la edad de la Iglesia son un sacerdocio y una familia real de Dios. Pero clientes. Primera de Pedro 2:4. Acercándose a Él como a una piedra viva. Acercándose a Él como a una piedra viva, rechazada por los hombres, pero delante de Dios, elegida y preciosa. Primera de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Somos sacerdotes del Altísimo. Sacerdotes santos nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Por eso es que tenemos 1 de Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. No tenemos que ir a confesárselo a ningún individuo para que nos bendiga. Israel siempre fue llamada una nación
separada para Dios, una nación santa. Y la iglesia es llamado un sacerdocio santo, separado para Dios. ¿Por qué? Porque cada nacido de nuevo en esta edad es un sacerdote y se representa a sí mismo ante Dios. Y todos vamos a fallar y todos vamos a pecar. Pero si estamos vivos, qué excitante, porque excitamos nuestro pecado y regresamos a la pista para continuar en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino para salir de aquí con máximo crecimiento espiritual y con el continuo apetito para exponernos a la palabra de Dios, a este banquete y al banquete al que podemos estar expuestos en el desierto o en la cárcel o en el hospital, al tenerlo en nuestra alma registrado, en nuestro marco de referencia, centro de memoria, centro de vocabulario. Jesucristo probó y demostró la vida espiritual prototipo. Nosotros tenemos la vida espiritual operacional. Nosotros tenemos acceso a la misma vida a través de la madurez espiritual y cada 24 horas el reto es para crecer. Ahí está el mandato, crezcan. Presente, activo, imperativo. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y crezcan en gracia es crezcan en estar apropiándose de todo lo que está disponible y en el conocimiento de todo el programa divino. Nosotros tenemos acceso a la misma vida a través de la madurez espiritual. Dios no quiere sacrificios ni ofrendas para ganar su aprobación. Aquí no estamos para ganar la aprobación de Dios. Ya somos hijos, herederos, fíjense nada más, hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Para que, si nos olvida, nos vamos a ver nuestra tarjeta de identificación. Hijo, heredero, sacerdote y embajador. Y Jesucristo demostró la vida espiritual prototipo. Y nosotros tenemos la vida espiritual operacional, porque Él pudo haber pecado, pero no pecó. Nosotros tenemos acceso a la misma vida a través de la madurez espiritual. Aunque todos los días nos vamos a resbalar, el que diga que no es un mentiroso, pero en ese momento tenemos la oportunidad de utilizar los solucionadores, citar nuestro pecado y regresar a la pista. Dios no quiere sacrificios ni ofrendas. Él quiere la ofrenda de la vida espiritual. Los sacrificios espirituales que son aceptables a Dios son las 4 mecánicas de la vida espiritual, que las vamos a ver con detalle. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una raza escogida. Ustedes son un sacerdocio real, somos realeza. Ustedes son una nación santa, o sea, separados para Dios. Un pueblo adquirido con el evento de la crucifixión, en donde Dios Padre le vació a la humanidad de Dios Hijo todos nuestros pecados. Un pueblo adquirido para que anunciemos las excelencias de Él. ¿Quién nos llamó de las tinieblas? Y las tinieblas es el sistema cósmico. Y todos los días vamos a funcionar
en el sistema cósmico. ¿Cuánto tiempo cada uno tendrá que determinarlo? ¿O vamos a funcionar en su luz admirable y maravillosa, que es la digna esfera divina, la esfera de poder divino, sobrenatural, al que tenemos acceso a través de la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada? Ahora, la idea de una raza escogida viene de la frase griega en 2 de Corintios 5:17, kainektisis, que significa una especie espiritual nueva. 2 de Corintios 5:17. De modo que sí, primera condicional, y así es, si alguien es en Cristo, y así es, ahí está la primera condicional, y estamos en Cristo, y podemos estar preocupados y con miedo y buscando, pero continuamos estando en Cristo. Si alguien es en Cristo y tiene esa posición perfecta, esa persona es una nueva especie, una nueva especie espiritual. Y venimos a ser una nueva especie espiritual en el momento en que nacimos de nuevo. Y las cosas viejas, que es todo lo referente a la muerte espiritual, han perdido su poder. Pero si estamos fuera de comunión, estamos bajo el poder de las cosas viejas. Han perdido su poder. He aquí, nuevas cosas han venido a ser, que es el plan, protocolo de Dios para todos los nacidos de nuevo, con todos sus activos. Las nuevas cosas que han venido a suceder son las 4 mecánicas espirituales. Y en la privacidad de nuestro sacerdocio, cada uno de nosotros tenemos la opción a ganar o la opción a perder en lo que a la vida espiritual se refiere. Y podemos ser hijos, herederos, sacerdotes y embajadores, y poder andar preocupados y con miedo y buscando la felicidad y buscando la aprobación personal y buscando la aprobación de otros, que son expresiones perfectamente normales en la caída. No tenemos que espantarnos. El sacerdocio real está relacionado a la santificación. Y santificación es separación para Dios. Somos santos. Estamos separados para Dios, pero nos permite continuar con una naturaleza de la caída en este mundo gobernado por un perdedor sentenciado que se llama Satanás, para estar utilizando los recursos divinos y en esa forma crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, en la privacidad de nuestro sacerdocio, cada uno de nosotros tenemos la opción a ganar o la opción a perder, en lo que a la vida espiritual se refiere. Y se pueden ir 16 horas o 18 horas o el número de horas que estemos despiertos, o 20 horas fuera de comunión, o un número de horas en comunión con Dios. Nunca vamos a estar en comunión con Dios todo el tiempo, porque estamos en medio del combate. Tenemos que orientarnos a estas realidades. Entonces, en la privacidad de nuestro sacerdocio, nos representamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos la opción a ganar o la opción a perder en lo que a la vida espiritual se refiere. El sacerdocio real está relacionado a la separación para Dios.
puntos que son esenciales que queden registrados. Estamos separados para Dios y nada ni nadie nos puede separar. Separados para Dios, unos comprados en la cruz. Y respondimos a la compra. Una vez que el Tetel está ahí, fue exclamado, todos los miembros del género humano tienen la oportunidad de funcionar dentro del programa divino. Los nacidos de nuevo en Jesucristo somos familia real de Dios, porque somos familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, familia real de Dios. Y esta es la llave de las naciones clientes de la edad de la Iglesia. Entre más individuos en cada nación nazcan de nuevo y tengan el apetito y organicen su vida para exponerse a la palabra de Dios, más van a saborear el crecimiento espiritual y más van a saborear el propósito para el que continúan vivos, sino para qué. Una nación cliente de Dios, entonces ese concepto de cliente es la respuesta a la iniciación divina. Una nación cliente de Dios es una nación bajo protección divina. A consecuencia de que tiene un remanente de nacidos de nuevo, maduros. Y estos nacidos de nuevo maduros tienen beneficios por asociación con aquellos que le rodean, y entre más individuos en una nación vengan a ser clientes de Dios, más estabilidad va a haber en esa nación a través de su sistema policial, hasta a través de su sistema fronterizo, a través de su sistema militar, para que continúen en medio del conflicto angélico, inhalando y exhalando el punto de vista divino, que es el evento más importante de nuestra existencia. Y como creyentes maduros, tenemos la oportunidad de ser un beneficio a otros por asociación, con un impacto. Y el impacto puede ser un impacto invisible, un impacto invisible de beneficios para todos aquellos que viven en la nación. Pero ese es su impacto invisible, pero viene a ser visible a través de su cumplimiento de la ley, su respeto por la privacidad de otros y por todas las expresiones del establecimiento. Una nación cliente, entonces, es una nación de individuos clientes, individuos que respondan a la iniciación divina. Una nación cliente es destruida por los nacidos de nuevo, reversionistas, que aunque son clientes, han estado funcionando como clientes del conflicto angélico también. Son clientes porque nacieron de nuevo, pero son clientes posicionales, pero experiencialmente no son clientes. Nosotros venimos a ser clientes experienciales cuando estamos funcionando en la plenitud del Espíritu. Una nación cliente es destruida por los nacidos de nuevo reversionistas que abandonan su posición y opera en el cosmos en un rechazo de la palabra de Dios. Si no hay apetito por la palabra de Dios, ese es el momento más peligroso y más espantoso del día. Y ese es el momento en donde marcamos el número de emergencia. Pero el número de emergencia para el alma es mucho más importante que el número de emergencia para el cuerpo. El número de emergencia para el alma es 119. Primera de Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer
y como clientes regresamos al combate, parados firmes, habiéndonos ceñido por el cinturón de la verdad. Y saboreando nuestra función de clientes, para que nos quede bien indeleble este concepto del cliente. Nación cliente es el producto de los clientes de Dios en una nación. Y todos aquellos que nacen de nuevo son clientes de Dios. Posicionalmente. Y para funcionar como clientes de Dios especialmente, deben de estar en la plenitud del Espíritu. Y todo el programa ha sido comunicado. Y el que quiera conocer a Dios va a venir a ser cliente. Y una vez que el cliente tiene la oportunidad de estar creciendo espiritualmente para que su vida tenga propósito y definición. Ahora, la nación cliente, y cuando vemos nación cliente, ya podemos ver a todos estos clientes. La nación cliente es importante y la llave de todas las naciones cliente se encuentra en la historia de Israel como una nación sacerdote. Dios dirige y controla la actividad histórica en las bases de las naciones cliente. Una nación cliente es responsable de 5 cosas. 1, evangelizar su propia población, que va a ser una expresión normal de su estar funcionando como clientes. Al estar funcionando como clientes, porque estamos especialmente en la plenitud del Espíritu y vamos a ser un testimonio a otros con nuestra vida y con nuestra boca. Entonces, una nación cliente es responsable de 5 cosas. 1, evangelizar su propia población. 2, comunicar la palabra de Dios en la nación, con su testimonio personal y con sus dones espirituales. 3, es responsable de ser el custodio o guardián de la palabra de Dios. 4, provee un refugio para los judíos siempre. Y 5, es responsable de enviar misioneros a evangelizar otras naciones para que otros tengan la oportunidad y el privilegio de escuchar las buenas noticias y venir a ser clientes. Hay 5 naciones. 5 naciones judías, cliente, en el Antiguo Testamento. 1, el reino teocrático, que es de Moisés a Samuel, de 1441 a 1020 a.C. 2, el Reino Unido, de Saúl a Roboam, del 1020 al 926 a.C. que fue destruido y castigado. 3, el Reino del Norte, de Jeroboam a Josías, de 926 a 721 a.C., en donde empezó su 5º ciclo de disciplina, administrado por Asiria, bajo Sargón II. Este fue el fin del Reino del Norte en su disciplina divina. Todo un programa diseñado por Dios para el continuo función de clientes. El Reino del Sur, de Roboam a Sedequías,
926 a 586 antes de Cristo, en donde el quinto ciclo de disciplina fue administrado. Y fue administrado por los caldeos bajo Nabucodonosor. Todo esto histórico y registrado para saborear la historia y ver el programa divino. Después de que los reinos del norte y del sur fueran destruidos, mientras que ninguna nación cliente judía estaba operativa como tal, los judíos fuera de la nación cliente llenaron el vacío de las naciones clientes, como antes había sido responsables. Ahora, ninguna nación cliente gentil existe en el Antiguo Testamento. Son las naciones clientes judías. Caldea y el Imperio Persa no eran naciones clientes entre 586 y 516 a.C. Judá volvió a ser una nación cliente desde 516 a.C. hasta 70 después de Cristo. Y toda esta información habla de voluntad positiva y voluntad negativa, voluntad negativa. Y voluntad negativa es el estar funcionando en las condiciones de la caída. En el año 458 antes de Cristo, después que la quinta nación cliente fue operacional, tenemos el regreso de Ezra. Todo el Antiguo Testamento fue descubierto y Ezra inició un gran despertar a la palabra de Dios. En el año 445 a.C., toda esta dinámica es el producto de clientes. Y cada cliente tiene la oportunidad de un número de años para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino y saboreando el programa divino en su vida. Y entre más individuos vienen a ser clientes experienciales en una nación, más estabilidad y más prosperidad va a haber en esa nación. Y en el año 445 a.C., Nehemías regresó con un grupo de judíos a reconstruir muros y reorganizar al ejército para la defensa de la nación. Y todo esto era una gran cantidad de decisiones tomadas. Y las decisiones son producto del libre albedrío. Y la abolición positiva, libre albedrío positivo, hacia la palabra de Dios, construye y reconstruye. Pero la evolución negativa hacia la palabra de Dios destruye una nación cliente. Y esto históricamente ha estado sucediendo. Y todos los días existe la dinámica en los clientes. Pero hay la increíble oportunidad de que cada día más individuos tienen la oportunidad de ser clientes. Aunque algunos dejan sus carrocerías y se terminó su fase. Y habiendo venido a ser clientes, queremos salir de aquí habiendo saboreado la máxima prosperidad. Y la máxima prosperidad es en el alma. Porque podemos tener máxima prosperidad en las circunstancias y ser miserables. O podemos estar funcionando en circunstancias de adversidad y ser felices.
quiero que compartan mi felicidad y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Voluntad positiva, libre albedrío. Y entonces la voluntad negativa hacia la palabra de Dios destruye una nación que ya era una nación cliente. Pero todos los días hay clientes que dejan de funcionar y se van a la eternidad. Pero todos los días va a haber individuos que tienen la oportunidad de venir a ser clientes y inhalar y exhalar el punto de vista divino. En Israel hubo periodos de apostasía basados en el número de clientes apóstatas en el Antiguo Testamento. La apostasía en una nación cliente es siempre un cáncer, buscando la felicidad en cosas, situaciones y personas. Y este cáncer es producido si se extiende en forma considerable, la nación muere bajo el quinto ciclo de disciplina y deja de funcionar, aunque un día fue nación cliente con máxima prosperidad. Y la máxima prosperidad está determinada por lo que está sucediendo en las almas de los clientes de Dios. Y en cada caso de apostasía, de rechazo al programa divino, en cada dispensación, y en este caso en la apostasía judía, en cualquiera de las naciones judías, tanto el clero como los políticos son cargados con el crimen del rechazo, al igual que todos los ciudadanos. Ni nadie tiene excusa para ser miserable, no importan las circunstancias. Somos el alma. Y en la próxima sesión continuamos esta extraordinaria presentación con Jeremías 6, 13 a 14. Pero para que se les abra el apetito, Jeremías 13, 6, 13, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican mentiras. Jeremías 6, 14. De hecho, ellos alegan solucionar problemas para mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz, porque la paz es en el alma. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das de exponernos a estos banquetes de la verdad. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Gracias.